El tema para hoy es el Cordero y el León. Empezaré por el final, terminaré por el principio. El final de toda prédica es el resumen. Y el resumen es que a raíz de la caída del hombre, a raíz de la siguiente generación que vino tras la caída de Adán y a raíz de el estar apartado de Dios, el enemigo hizo un sistema religioso espectacular. La Biblia lo llama de diferentes nombres, pero es lo mismo. Babilonia, ¿no? Babilonia. Babilonia no es la Iglesia Católica, por favor. Es un insulto teológico, ya no. Babilonia es Babel, confusión. Por eso que la Biblia lo dice en su verdadero nombre en el original. Confusión, te confunde. Y este sistema está hecho, recuerda la carne, o sea, vanidad, orgullo. Usted va a ver esos sistemas religiosos, esas pomposas procesiones, esos lujosos vestidos, esos tremendos edificios, la pompa, el orgullo, la vanidad, el demostrar que somos los que tenemos el poder, tenemos la autoridad de Dios para poder manejar la tierra. Este sistema religioso babilónico, que tiene otro nombre también, se basa en la mentira, pero da pie al orgullo, y el orgullo a su vez, a la contra, hace de que los líderes sean orgullosos y los feligreses sean humildes, sencillitos. Habla sobre el poder económico también, y todo lo que usted ya intuye y conoce. Ahora, ¿cómo se confronta con eso? Poder contra poder, orgullo contra orgullo. ¿Cuál fue el plan del Señor Jesucristo? Babilonia se presenta como león. Uno de sus ídolos es el león. En Egipto también está el león. El Imperio Británico tiene el león, etc., ¿no? Si el reino de Satanás viene con orgullo, con vanidad, ¿cómo viene el reino de Jesucristo? Al revés, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Con esto ya le terminé de predicar. El triunfo del sistema religioso babilónico se vio en el primer siglo, con la presencia del Señor Jesucristo. Se sabía perfectamente que el Mesías ya iba a venir. Por profecía se sabía que no faltaba nada. Más todavía, cuando inclusive de Babilonia, de lo que es Irán hoy día, Babilonia, ya vinieron un grupo de judíos, sabios judíos, ¿se acuerdan los reyes magos? Vinieron para poder conocer al Mesías, al Redentor, trayendo una fortuna. Jesús no era místico, que era una fortuna esa familia, por el Mesías, el Redentor. Y este sistema religioso se preparó para poder recibir al Mesías, al Redentor. Pero este sistema religioso quería que el Mesías se adapte a su forma religiosa. Pero este Mesías vino con otro proyecto, con otra forma, otro método, otro sistema, otro carácter, otra forma de ser. Pero de todas maneras lo esperaron a Jesús. Tanto que Herodes se acuerda. Dime dónde nace el Mesías para poder ir a adorarle. Y Herodes era loco, mataba a todo oponente porque se supone que él era el rey de Israel. Y si venía el Mesías iba a ser el rey de Israel, y él no quería monopolio, quería matarlo a Jesús, mandó matar a los niños menores de 2 años y todo lo demás. Vemos también que el sistema religioso de Babilonia lo esperó al Mesías con un sistema en el cual los sacerdotes verdaderos estaban fuera, los fariseos, y los sacerdotes falsos estaban dentro, los saduceos. Ese sistema religioso lo esperaba Jesús. Acá hemos hablado bastante sobre la pelea de los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran los religiosos que, a su vez, 300 años antes, lo habían puesto los macabeos, que eran simplemente agricultores, pero que eran guerreros y que vencieron al pueblo del imperio griego y que salieron con Roma, y empieza un sacerdocio falso con gente falsa. Los verdaderos aparecen después y los votaron y forman los fariseos. Entonces, tiene usted un sistema religioso donde en el templo los sacerdotes, los jaján, los sabios, que no sabían Biblia, no conocían la palabra de Dios, se dedicaban solamente a los negocios nada más. Los saduceos tenían que preguntarle a los fariseos: oye, ¿cómo se hace el Pesaj? ¿Cómo se hace el vino? ¿Cómo se hace el incienso? Y por eso es que los saduceos tenían asesores que eran los fariseos, que eran los descendientes de Aarón y de Leví, para que les puedan enseñar a estos ignorantes, porque simplemente estaban políticamente en el sacerdocio.
O sea, imagínese usted un templo con un sacerdocio falso. ¿Qué cosa puede usted aprender de esa gente? Que estoy contando ahorita, que en la mayoría de fraternidades no tienen educación teológica. Un sistema que se creó en las profundidades del abismo y que es casi perfecto porque es un sistema sucesivo de falsos pastores y que se agarra del templo del Señor. Es un espíritu religioso que se mete en el templo y no deja que el Espíritu Santo actúe, sino que el Espíritu está afuera, no adentro. Estamos cerca a Pesaj y en estas fechas se supone que hoy es día domingo, para el martes se supone que tenían que ofrecer el incienso y que la gloria de Dios, a Shekinah, aparecía. Pero ellos, ¿qué hacían? Ellos quemaban ciertas luminarias y hacía que se prenda el lugar santísimo y que quemaban incienso para que digan que es la presencia de Dios. O sea, una Shekinah falsa, todo falso. Ese es el templo que le esperaba al Señor Jesucristo. Es su sistema que mata a patriarcas, mata a profetas. Es un espíritu religioso elitista, cualquiera no puede entrar, y es un sistema diseñado para perpetuarse y quedarse con el engaño. Señoras y señores, usted va a encontrar este tipo de cosas en la Biblia y en ciertos mensajes por ahí, y quise yo aclarar un poco el tema para que de esa manera estemos tranquilos. En primer lugar, amado hermano, este sistema religioso ya cayó, ya no funciona ya. Pero usted me dice, pero ¿cómo si yo veo que todavía las iglesias, las religiones, es fanfarria, no tiene el efecto que tenía antes de un convencimiento total? Ya no, ya. El profeta Isaías nos habla de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero no se olvide que la Biblia está hecha en clave. E Isaías nos da una idea de la petulancia de Satanás, del opositor del ángel de la luz. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cuando dice caíste del cielo, bajaste de nivel, cortado fuiste, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a reinar. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjese qué petulancia de este espíritu. Pero le hago recordar, eso no fue lo que el diablo le dijo a Jesús. Que claro que el diablo lo tentó con cosas que todo el mundo caía. Mira, toda esta gloria de la plata, yo te la doy, si quieres, y tú postrado me adoras. Le enseñó todos los vicios a Dios y por haber. Así que no se, ¿cómo decirlo? No se asuste cuando usted vea que un político o un presidente, mira, dice, no, usted va a encontrar que ese es Babilonia. El ser humano cae. Usted, no, yo no paso, yo si estuviera, vas a caer también, porque siempre ven tu debilidad. Y el diablo dijo, este muchacho de 30 años, esto me lo almuerzo, ahorita lo voy a aceitar. Lo tentó. Por último el Señor le llegó y le dijo, ya mira, a tu Dios servirás y al sol servirá afuera. Pero mire la petulancia, y sigue la petulancia. Por eso que usted va a encontrar esa petulancia en el ser humano. Con esos orgullosos, vanidosos, petulantes. Es un estúpido, es un engreído, vanidoso. Bueno, ese soy yo por si acaso. Ese es el ser humano. El ser humano es un espíritu religiosamente ha sido dopado y tomado de este espíritu petulante, de querer sentarse en el trono de Dios, gobernarte a ti mismo, no sabiendo que tú eres creación y no eres el creador. Por eso que el profeta Jeremías decía, dos males ha hecho mi pueblo, dice. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías está hablando del Edén. Del Edén salían ¿cuántos ríos, se acuerdan? 1, y de ahí se repartían 4. Y esa fuente de agua viva era la vida de Dios, era Jesucristo. Pero el hombre dijo, no quiero eso. Y el hombre hizo aparte querer su agua humana, pero esa agua humana, así como entra, se va. Vacío queda el ser humano. Ya el Señor habla sobre eso, ya desde el Edén todavía. El mismo Jeremías dice, señoras y señores, va a llegar un momento en que esta Babilonia va a caer. Dice, por tanto, hoy aquí vienen días, o sea, va a suceder
en que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Se está hablando de que este sistema ya iba a desaparecer. No desaparece físicamente, sino lo que desaparece es el efecto de convencimiento a la gente. Ese espíritu de convencimiento, ese espíritu va a desaparecer. Y ese espíritu está en usted, está en mí. ¿Cómo se llama ese espíritu? Jesucristo, Espíritu Santo, Dios, Elohim. Este sistema religioso hizo que nos apartemos de Dios, nos alejemos de Dios. Le engañó al pueblo judío. No le estoy diciendo, ¿cómo es posible que el templo de Dios, el templo que lo hizo Salomón, que fue destruido y luego con Nehemías, luego ahí está el templo de Dios, donde todo el mundo acudía ahí, ¿no? Y Dios mantenía su promesa. Dios permitía que haya milagros en el templo, sí, pero una mezcla de la presencia de Dios y la presencia de Babilonia. Pero va a llegar un momento, dice Jeremías, de aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos, a los prisioneros de mi pueblo, Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. O sea, va a llegar un momento en que esta Babilonia va a caer y la influencia que tiene sobre toda la humanidad se va a destruir. Bueno, eso fue con la presencia del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue? Hace 2000 años. Esto le aclaro para que de esa manera no nos mareemos a veces con tantas cosas que están por ahí dando vueltas. Jeremías 9:25, Isaías 21:9, Apocalipsis 14:8, Apocalipsis 18:21 nos habla de la caída de Babilonia. ¿Eso cuándo fue? Hace 2000 años. Cayó Babilonia y todos sus ídolos. O sea, ídolos son sus mentiras. Por ejemplo, ¿sabe cuál es uno de los ídolos de Babilonia? ¿Usted qué cosa cree? ¿Qué se imagina? Los ídolos, o sea, ídolos son ideas, son sentimientos, son modas que este espíritu religioso utiliza. ¿Incluye cualquiera de ellos? ¿Algunos? Sí, la ira, la venganza, todo. Pero las modas, por ejemplo, capitalismo, comunismo, filosofías, romanticismo, consumismo. Pero pastor, ¿qué tiene de malo la música romántica? Si se canta el amor. Si usted analiza las canciones de amor, esas canciones de amor deben ser para Dios. Porque cuando Él te cantaba, qué lindos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Entonces, ¡ay, cómo me ama, cómo me quiere! Ahora ese mismo también te odia. Entonces, ¿cómo es posible que de un hombre salga amor y odio? Ese es el ser humano, la vanidad. En la mujer sería pues que le halaguen, ¿cómo se llama eso? Que la reconozcan. ¿Y crees tú que un ser humano te va a reconocer? Y lo peor, sufres por eso. Es que no me quiere. ¿Cómo vamos a confundir eso? Pero eso es Babilonia. Si tú sufres de amor, Babilonia. ¿Cuántos hemos sufrido de amor? A ver, levante la mano. Babilonia. Babilonia agarra los ídolos. Cayó Babilonia y todos sus ídolos. Por eso el Hijo de Dios no le engañan al Hijo de Dios. Ha caído la Babilonia, la gran ciudad, o sea, el gran sistema mundial, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, engaña a todo el mundo, ¿no? Apocalipsis 18:21 dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, es una piedrota, y la arrojó en el mar. Y imagínense que cae un meteorito en el mar, ¿no? Dice, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, nunca más será hallada. Por eso es que ahora usted va a entender lo que Jesús dijo. Sí, vi caer al diablo como un rayo, ¿se acuerdan? Cayó. No se obnubile por lo que usted ve, grandes procesiones, grandes reuniones, grandes edificios, grandes, ya no funciona, ya no convencen a nadie ya. Antes sí, Babilonia tenía control total de la gente, pero ya no. ¿Por qué? Porque ha venido el reino del Señor Jesucristo para poder liberarnos de ese sistema religioso. Este sistema de Jesucristo es el sistema de la humildad, de la sencillez, del amor, de la paz, de la bondad. ¿Sigo? No les va a convenir lo que le digo después, ¿eh? ¿Sí o no? Para las rencorosas, del perdón, de la misericordia, del creer
que todo es posible para Dios. Ese es el reino del Cordero, ese es el reino que está usted, que estoy yo. O sea que el Hijo de Dios no debe ser rencoroso, no debe ser lo que usted quiera después. ¿Por qué? Porque no es el espíritu del Cordero, no es el sistema de Jesucristo. Salomón decía, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo voy a decir de otra manera, en otra versión. Al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. O sea, te ve un orgulloso, una orgullosa, un altanero, destrucción, fracaso. Ahora, ¿ese es el sistema del reino de Dios? Jesús dijo, aprendan de mí, que soy. Ese es el sistema del rey. Por eso es que nosotros predicamos ¿de qué? Del carácter. Por esta base de pensamiento. No estamos predicando, no estamos contra nadie, sino estamos haciendo solamente una luz, una voz en el desierto, para que más o menos algún día digas, sí, creo que me dijeron, para que mañana más tarde no te quejes, es que a mí nadie me dijo nada de mi carácter. Porque Jehová, dice, es excelso, dice, y atiende al humilde, mas mira de lejos el altivo. Pero hay un orgullo religioso también, cuidado, que parece que fuera, ese orgullo religioso parece que fuera espiritual, no tiene nada de espiritual, hermanos. Nada de espiritual. Es que yo soy así porque tengo celos de la casa de Dios. No. La soberbia del hombre lo abate, lo destruye, lo tumba. Pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Y bueno, hay tantos versículos bíblicos. Apocalipsis nos dice que la salvación, o sea, este sistema de cosas para ir en contra de este sistema religioso, solo y únicamente lo trae Jesucristo. Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora usted va a entender por qué a Jesús le dicen Cordero. ¿Cómo es el Cordero? El tema de ahora es el Cordero y el León. Él viene como Cordero, pero el Señor ahora se va a convertir en león. Ya es un león. Vino como Cordero, murió como Cordero. ¿Se acuerdan? El Cordero inmolado. Pero ahora su resurrección ahora es el león de Judá. Ahora es el león de Judá. Por eso dice en Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Se acuerdan? Nimrod se quiso sentar en el trono de Dios. Oye, saca, este no es tu sitio. Es el sitio del Cordero. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea que si usted dice que es de Cristo, ya sabe qué carácter debe tener. Porque de lo contrario no va a tener efectividad en su vida espiritual. Porque así es el reino de los cielos. Dice la palabra que en el reino de los cielos no va a entrar cosa inmunda. Los ídolos de Babilonia no van a entrar en el reino de los cielos, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Una vez más, el Cordero representa la humildad, y los que están inscritos, ¿qué deben tener? Humildad. No habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. Juan estaba ahí viendo todas estas cosas que pasaban. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos, en el original, ¿sabe qué es? El ojaján, uno de los sabios. En la cultura judía, sabio es una persona ya mayor en la fe. Y uno de los jaján, uno de los sabios me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. No pierda usted 7 sellos. No, simplemente usted está, resúmalo. 2 sistemas. Babilonia, el Cordero, venció el Cordero, ahora no es Cordero, ahora es león. Este sistema ya no funciona ya no funciona, porque Dios está liberando a las almas de este espíritu religioso. Dice, así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Isaías decía que el Mesías iba a venir a pelear. Y por eso los judíos se confunden, porque
Dicen, el león de Judá, ¿y un león cómo es? Pero en otra parte habla del cordero. O sea, ellos también se cruzan. Lo veían a Jesús tranquilito, no hacían nada. Le decían, ya ve, di quién eres tú, anda, ve, reacciona, a ver si abres el mar, abres la tierra, manda tu sangre, a ver, lo provocaba Jesús. Jesús decía, calladito, ¿por qué? Porque el sistema del reino de Dios contra el sistema babilónico no puede ser como el mismo sistema. Tiene que ser antisistema del sistema babilónico, al orgullo, la altivez, la humildad, y con la humildad, el cordero. Isaías 31:4, porque Jehová me dijo a mí de esta manera. El Señor le estaba diciendo a Isaías, mira, este sistema, escríbelo, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no le espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. ¿Saben cuál es el monte de Sión? Donde lo crucificaron a Jesús. Ese es el monte de Sión. Y Jerusalén tiene 7 montes. Y uno de ellos es el monte de Sión, donde también Abraham se pone a sacrificar a Isaac. Y dice acá, sobre el monte de Sión va a pelear. ¿Y cómo peleó el Señor Jesucristo? Dando su vida. Fíjate, es espectacular. Dice, en pos de Jehová caminarán. Él, o sea, la presencia del Mesías, rugirá como león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Uno más, Oseas 13:7. Por tanto, yo seré a ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. La pregunta es, si dice acá que el Señor va a rugir como león, ya sabemos que murió como cordero, viene como león. ¿En qué momento el Señor va a rugir como león? Y aquí se pierde la teología evangélica diciendo que en algún momento del futuro, no señores, ese rugir, ¿sabe cuál es? Pentecostés. Estaban todos unánimes y juntos, dice, ¿no? No estaban chismeando, estaban maleteándose, que es el deporte de toda iglesia. Estaban todos unánimes y juntos, y de repente, ¿se acuerdan? Y de repente, ¿qué cosa pasó? Vino un estruendo, un rugido, un bramido. Vino el león de Judá, y fueron llenos de ese bramido, de ese rugir del Señor Jesucristo triunfante, liberándonos para siempre de este sistema religioso, ¿no, hermanos? Simple, sencillo, no hay necesidad de perdernos en cuantas y un montón de doctrinas que nos hablan un montón de cosas que nos mandan para acá, nos mandan para allá, cuando la misma Biblia nos dice. Por eso la capacidad de resumir y no perderse en los, porque es cultura también, ¿no? Entonces está claro, ¿no, hermanos? Y por eso es que empezamos con el final. Este sistema religioso ya desapareció. Ya lo tenemos. ¿El sistema de quién? De Jesucristo el Cordero. ¿Cómo usted va a vencer pleito, celo, ira, contienda? ¿Cómo va a vencer usted? Odio, rencor, orgullo. ¿Cómo cree que lo va a vencer? ¿Con pleito, celo, ira? No, ya usted sabe cuál es el sistema del reino de Dios. ¿Cuál es el sistema de Jesucristo? El Cordero. Pero una vez que esas almas entran a Jesucristo, ahora sí, Él lo va a defender como león de Judá. Usted está bajo la protección del león de Judá. En usted empezó el Cordero de Dios, la salvación. Pero ahora tiene usted bajo sus alas, bajo su cobertura, tenemos al león de Judá. Ay de aquel que se meta con usted, si es que usted muestra el carácter del reino. Y si usted se va a poner como leona, como león, no le va a funcionar. Peor va a ser. Esto, duro de aceptar, duro de creer, duro de practicar, pero efectivo. Le funcionó a Jesús, no le va a funcionar a usted. Por eso es que al soberbio, pobrecito, todas las vergüenzas que han pasado. Pero en cambio el humilde Dios lo exalta.